Pedro Aguirre Cerda, 1879-1941. La educación es el primer deber y el más alto derecho del Estado. El gobierno de Pedro Aguirre Cerda, 1938-1941, fue el primero de 3 administraciones sucesivas encabezadas por el Partido Radical. De estos, el suyo fue el único en permanecer en la memoria popular del siglo XX, al liderar el Frente Popular y llevar a cabo un gobierno que promovió la industrialización y la educación al servicio de los intereses populares. Hijo de agricultores, nació el 6 de febrero de 1879 en Pocuro, cerca de los Andes, y quedó huérfano de padre a los 8 años. Para financiar sus estudios universitarios, ejerció la docencia en varios liceos, mientras impartía clases en forma gratuita en escuelas nocturnas para obreros. Así, superando la modestia de sus recursos y con un gran esfuerzo, logró titularse como profesor de castellano y filosofía en la Universidad de Chile en 1900 y de abogado de la misma casa de estudios 4 años más tarde. Una vez recibido, fue profesor de educación cívica, castellano y filosofía en la Escuela de Suboficiales del Ejército, en el Liceo Barros Borgoño y en el Instituto Nacional. Por esos años ingresó al Partido Radical y más tarde, en 1906, a la masonería. En 1910 continuó sus estudios superiores en Derecho y Economía en Francia y de regreso a Chile inició una exitosa carrera política que culminó el 24 de diciembre de 1938, cuando asumió como presidente de la República apoyado por el Frente Popular. Antes de cumplir un año de gobierno, debió enfrentar el terremoto de Chillán y el llamado Ariostazo. Durante su mandato, impulsó un fuerte proceso de industrialización, para lo que fundó la Corporación de Fomento de la Producción, como parte de un ambicioso plan de desarrollo económico que contemplaba la construcción de plantas eléctricas y siderúrgicas, la explotación de petróleo, el apoyo a la industria manufacturera y la mecanización de la agricultura. En concordancia con su lema de campaña "Gobernar es educar", un eje fundamental de su administración, 1938-1941, fue la expansión de la instrucción primaria a partir de la construcción de más de 500 escuelas, lo que significó que para 1940 el número de establecimientos normales y de primaria alcanzó la cifra de 4.214. En el caso de la matrícula, esta pasó de 629.082 a 683.608 solo en la educación primaria en su periodo de gobierno, mientras que la suma de todos los niveles, prebásica, primaria, secundaria y universitaria, pasó de los 664.000 matriculados a los 722.500. Este aumento de la matrícula escolar tuvo relación directa con el fenómeno de aumento de la esperanza de vida y el crecimiento demográfico desarrollado
durante la década de 1940 y especialmente durante los gobiernos radicales de 1938 a 1952, quienes implementaron una avanzada política educacional, siendo la instrucción pública, primaria y secundaria, la de mayor cobertura. Su gobierno también se destacó por desarrollar una actividad política cultural. En 1939 promovió el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, con quien lo unía una estrecha amistad, aunque ésta recién lo obtuvo en 1945. También ordenó elaborar un proyecto de ley para crear el Premio Nacional de Literatura, que finalmente fue promulgado en 1942. En los sectores populares creó espacios orientados a la ocupación del tiempo libre de hombres, mujeres y niños. En el campo internacional, tras la derrota del bando republicano en la Guerra Civil Española, gestionó el traslado al país de numerosos refugiados españoles en el carguero Winnipeg y más tarde recibió a refugiados judíos que huían de los territorios ocupados por la Alemania nazi. Por otra parte, luego de la reclamación hecha por Noruega sobre territorio antártico, el gobierno de Aguirre Cerda declaró oficialmente en 1940 su intención de incorporar a la vida nacional el territorio sobre el cual reclamaba soberanía, estableciendo los límites de la Antártica chilena. Durante su mandato, la revista Topace lo convirtió en Don Tinto, debido a las viñas que poseía, y su lema "Gobernar es educar" fue modificado en "Gobernar es viajar", debido a sus constantes salidas al exterior. Después de su muerte, la figura del presidente se consolidó en el imaginario popular a través de su viuda Juanita Aguirre Luco, quien siguió desplegando una activa función social que ayudó a realzar su propia figura y la de su esposo como exponentes de una política popular puesta al servicio de los más desposeídos. En nuestro podcast de hoy hemos hablado de Pedro Aguirre Cerda.